El silencio reinaba en la sala del tribunal, pero la tensión era asfixiante. Sofía Ramírez, una estudiante de 17 años, estaba sola frente al estrado. Sus ojos se movían nerviosamente por la sala, donde funcionarios, abogados y espectadores esperaban en silencio. Esta audiencia no se trataba solo de su rendimiento académico, sino de su dignidad, su futuro y su derecho a ser escuchada. El juez Ricardo Fuentes estaba sentado con expresión severa, hojeando documentos con exagerado desinterés. Sus fríos ojos se posaron en Sofía y desde el momento en que abrió la boca, el tono fue claro. El desprecio impregnaba cada palabra. «Jovencita», comenzó, con voz cargada de desdén, «esta sala del tribunal no es un patio de escuela. Hable correctamente, si es que sabe cómo». Una ola de murmullos recorrió la sala. Los labios de Sofía temblaron. Se había preparado para este momento, había ensayado cada punto, cada palabra, pero nada podría haberla preparado para este tipo de trato. Su voz se quebró. «Su señoría, yo...» «Suficiente», interrumpió bruscamente agitando una mano. «No tengo tiempo para excusas». El dolor en sus ojos era innegable. Y luego siguieron comentarios aún más mordaces sobre sus orígenes, su acento, incluso el color de su piel. Cada comentario golpeaba como un puñetazo. Nadie en la sala del tribunal intervino. Su corazón latía con fuerza. La injusticia era evidente, pero estaba sola. Pero lo que sucedió después lo cambiaría todo. Este momento de humillación encendería algo más grande de lo que nadie esperaba. «Quédate con nosotros hasta el final, porque cuando la verdad sale a la luz, sacude el sistema hasta sus cimientos. Y si crees en el poder de la justicia, el coraje y la redención, suscríbete ahora. Estas historias importan. Tu voz importa». La sala del tribunal, revestida de paneles de roble, resonó con el sonido de los pasos mientras Sofía se acercaba al estrado. Sus manos se aferraban al borde de sus documentos, la evidencia cuidadosamente organizada de meses de esfuerzo académico. Estaba allí para apelar una decisión académica injusta que amenazaba con descarrilar su futuro. Pero al levantar la vista hacia el juez Ricardo Fuentes, sintió el peso de algo mucho más pesado que la burocracia escolar, el prejuicio. El juez se reclinó ligeramente en su silla, con los brazos cruzados y las cejas levantadas. Ni siquiera le había preguntado su nombre antes de tirar la primera piedra. «Bien», dijo secamente, «asumo que usted es la estudiante en cuestión, la que tiene problemas disciplinarios». «Yo no tengo ningún problema disciplinario», respondió Sofía con cuidado, tratando de mantener la calma. «Esta apelación se trata de un asunto administrativo». «Estoy al tanto del caso», la interrumpió. «También conozco el tipo». A Sofía se le revolvió el estómago. La galería estaba llena de una mezcla de curiosos, algunos padres, algunos administradores escolares e incluso un par de maestros que habían venido por preocupación. Los murmullos comenzaron a crecer en las últimas filas, mientras Fuentes continuaba. «Veo sus calificaciones. Bastante promedio», dijo, hojeando las páginas dramáticamente. «Y por sus antecedentes, bueno, digamos que las probabilidades nunca estuvieron a su favor». Los jadeos eran audibles ahora. Sofía lo intentó de nuevo. Su voz se quebró ligeramente. «Señor, mis calificaciones se vieron afectadas porque tuve que trabajar a tiempo parcial para mantener a mi familia. Pero he mantenido un promedio de calificaciones por encima de...». «Ahórrenos la historia triste», interrumpió el juez. «Ustedes siempre vienen con alguna excusa. Dificultades, discriminación, pobreza, siempre es la misma narrativa. Ustedes...». Las palabras picaron como ácido. Un maestro cerca del fondo se movió incómodo. Otro espectador susurró: «¿Se le permite decir eso?». Pero nadie se levantó, nadie objetó. Sofía sintió que sus rodillas se debilitaban. Miró a su izquierda, donde su representante designado, alguien que la escuela había enviado, estaba congelado con los ojos desviados. No recibiría ayuda de allí.
He leído suficiente, dijo Fuentes, cerrando la carpeta con un fuerte golpe. Este caso no merece más discusión. Pero yo... comenzó Sofía con voz suplicante. ¡Silencio!, ladró. El mazo cayó, no en una decisión final, sino en un gesto de pura autoridad. Cada parte de Sofía quería llorar, correr, gritar que no era justo. Había trabajado más duro que la mayoría de sus compañeros. Había soportado más de lo que la mayoría de la gente jamás sabría. Pero en este momento, nada de eso importaba, no para él. El juez se dirigió al secretario. Marque esto como cerrado, pendiente de revisión. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de protesta. Bajó entumecida y se sentó de nuevo en la fría silla de madera donde había comenzado. La sala del tribunal zumbaba con conversaciones bajas, pero aún así nadie se atrevió a hablar en contra de lo que acababa de ocurrir. Ya no era solo una audiencia académica, era un desmantelamiento público del valor de una joven. Y sin embargo, en las sombras de esta sala del tribunal, alguien estaba observando. Alguien que no estaba dispuesto a permitir que esta injusticia quedara impune. La sala comenzó a calmarse, pero el silencio que siguió no fue paz, fue la calma antes de la tormenta. Porque alguien estaba a punto de levantarse, alguien con una voz no tan fácil de silenciar. Justo cuando el secretario extendía la mano para tomar el último archivo para cerrar el caso, las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron con un crujido. Las cabezas se volvieron. Un hombre de unos 50 años entró con una fuerza silenciosa. Su postura era firme, su paso deliberado. Llevaba una sencilla camisa de botones y no llevaba nada en las manos, solo determinación en sus ojos. Carlos Ramírez, el padre de Sofía. En el momento en que su mirada se posó en su hija, sentada pequeña y temblorosa, apretó la mandíbula. Sus pasos resonaron al pasar por los bancos, por el escritorio del secretario, directamente hacia el estrado. «Disculpe, su señoría», dijo con un tono respetuoso pero firme. «Creo que mi hija merece ser escuchada». El juez Fuentes entrecerró los ojos. «Esta sesión está cerrada. Puede tomar asiento, señor». «No», respondió Carlos con voz tranquila pero resonante. «No me sentaré mientras le quita la dignidad a mi hija». Los jadeos se dispersaron por la sala. Fuentes se inclinó hacia adelante. «Esto es muy inapropiado». «Lo que es inapropiado», interrumpió Carlos, «es la forma en que acaba de humillar a una joven de 17 años por decir la verdad. La forma en que insultó sus orígenes, su carácter y su piel. Eso es lo que es inapropiado, su señoría». El rostro del juez se oscureció. «¿Me está acusando de mala conducta en mi propia sala del tribunal?» Carlos se acercó con la voz baja y firme. «No estoy acusando, estoy exponiendo». La sala estaba en completo silencio ahora. «¿Quiere hablar de disciplina?», continuó Carlos. «Hablemos de las 3 quejas formales presentadas en su contra en los últimos 5 años, sobre su historial de fallos desproporcionadamente duros contra estudiantes de comunidades desfavorecidas. Tengo los archivos». El juez Fuentes se enderezó. «Esas acusaciones fueron desestimadas». «No», dijo Carlos, «fueron enterradas». Metió la mano en el bolsillo y sacó una hoja doblada. «¿Reconoce esto? Es de una madre cuyo hijo se quitó la vida después de que usted lo avergonzara públicamente en la corte por ser perezoso. Tenía depresión no diagnosticada. Su testimonio fue ignorado». Una fuerte inhalación provino de la galería. Carlos se dirigió a la sala. «Esta no es la primera vez, pero juro que será la última». El juez se puso de pie abruptamente. «Está peligrosamente cerca del desacato al tribunal». «Y usted», respondió Carlos, «está peligrosamente cerca de que la justicia lo alcance». Sofía miró a su padre con los ojos muy abiertos. Por primera vez, el miedo dentro de ella se rompió, reemplazado por algo más fuerte, la esperanza. Fuentes trató de mantener la compostura, pero su incomodidad era evidente. «Este no es un foro para teorías de conspiración». Carlos levantó otro papel.
Esta es una declaración jurada de un exsecretario judicial. Describe cómo usted falló selectivamente contra estudiantes de ciertos vecindarios, muchos de ellos hijos de inmigrantes. Los susurros se convirtieron en murmullos. Los teléfonos celulares salieron. La gente comenzó a grabar. «Suficiente», ladró Fuentes. Pero era demasiado tarde. Carlos se volvió hacia su hija. «Sofía, mírame. Ya no tienes que tenerle miedo». Ella asintió lentamente. Carlos luego miró directamente al juez. «Ha silenciado voces durante demasiado tiempo. Hoy hablamos». El mazo no cayó esta vez, porque el juez Fuentes, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Los murmullos en la sala del tribunal se convirtieron en una ola de movimiento inquieto. Los teléfonos sonaban con alertas mientras la gente comenzaba a compartir lo que estaban presenciando. El aire estaba electrizado y el juez Ricardo Fuentes estaba visiblemente alterado. Carlos Ramírez no se detuvo. «Ya que ha elegido llamar a esto una conspiración, permítame continuar», dijo, desplegando otro documento. «Aquí hay una lista de sus fallos anteriores, casos relacionados con estudiantes. 17 de ellos en los últimos 6 años. En 15 de esos casos, los estudiantes eran de familias minoritarias o inmigrantes. En 12 de ellos, el resultado fue mucho más severo de lo que recomendaba la ley». Fuentes se burló. «Estos son datos seleccionados y conjeturas sin fundamento». «¿Lo son?», respondió Carlos. «Entonces explique esto». Levantó un intercambio de correos electrónicos impresos, parte de una solicitud de registro público, de un exfuncionario del distrito escolar a la oficina del juez, en el que el funcionario planteaba preocupaciones sobre el patrón de comportamiento punitivo contra ciertos grupos demográficos, de Fuentes. El correo electrónico nunca había sido respondido. Un murmullo colectivo recorrió la galería. Los periodistas que habían venido para una simple apelación académica ahora estaban escribiendo notas furiosamente, grabando, transmitiendo. Los abogados de derechos civiles en la sala intercambiaron miradas. Carlos insistió. «Hace 3 años, una estudiante llamada Daniela Ortiz compareció ante usted. Le negó el derecho a apelar su expulsión, citando una falta de remordimiento después de una sola nota disciplinaria, a pesar de ser una estudiante sobresaliente. Perdió su beca. Su familia se mudó avergonzada. Los labios de Fuentes se tensaron. «Seguí la ley». «No», replicó Carlos. Siguió su prejuicio. Sofía observaba, paralizada. Su padre no solo la estaba defendiendo, sino que estaba exponiendo algo sistémico, algo vil. Carlos ahora se dirigió a la sala del tribunal. «Esto no se trata solo de Sofía. Se trata de cada niño que alguna vez ha sido silenciado por alguien en el poder que pensó que eran demasiado pequeños para defenderse». Un maestro se puso de pie en la parte de atrás. «Humilló a uno de mis estudiantes el año pasado. Yo estaba allí. Le dijo que hablara inglés correctamente, aunque nació aquí». Otra voz. «Hizo llorar a un niño en la corte. Lo llamó un fracaso frente a todos». La marea había cambiado. El juez Fuentes golpeó su mazo, su voz se quebró. «Orden en la corte». Pero no había orden, solo la verdad, elevándose como una tormenta que no podía contener. Carlos se acercó al estrado por última vez, colocando un sobre sellado sobre él. Dentro hay una petición, firmada por padres, educadores y ex empleados judiciales, pidiendo una investigación formal sobre su conducta. Se está presentando hoy. Las manos del juez temblaron mientras miraba el sobre. «La justicia», dijo Carlos, «no se trata solo de leyes, se trata de integridad. Y ese asiento que ocupa conlleva una responsabilidad que ha olvidado hace mucho tiempo». Fuentes trató de hablar, pero no salió nada. Carlos se volvió hacia Sofía, quien ahora estaba de pie, limpiándose las últimas lágrimas, y mientras se sentaba a su lado, colocando una mano suavemente sobre su hombro, la sala del tribunal estalló en aplausos silenciosos, no fuertes ni teatrales, sino solemnes. Un reconocimiento de que algo acababa de cambiar. Las sombras que durante mucho tiempo habían protegido a Ricardo Fuentes comenzaban a romperse, y la luz,
sin disculpas e imparable, estaba entrando a raudales. Durante un largo momento, la sala del tribunal quedó suspendida en silencio. Sofía estaba de pie junto a su padre. Sus manos aún temblaban, pero ya no por miedo. Algo dentro de ella había cambiado. Ver a Carlos defenderla, ver la verdad emerger con una claridad inflexible, encendió un fuego dentro de ella que había estado enterrado bajo años de silenciosa resistencia. Miró al juez, luego a la multitud y finalmente de vuelta a su padre. «Quiero hablar», dijo. Carlos asintió, haciéndose a un lado. El secretario vaciló, inseguro del protocolo después del caos. Pero Sofía ya se había movido al centro de la sala, no al estrado de los testigos, no al estrado, solo a donde todos pudieran verla, escucharla. Su voz era suave al principio, pero firme. «Vine aquí hoy pensando que tenía que demostrar que merecía mi educación, que tenía que convencer a las personas en el poder de que valía la pena creer en mí». Echó un vistazo al juez Fuentes, quien estaba sentado rígidamente detrás del estrado. «Preparé documentos, testimonios, informes académicos, pero nada de eso importó. No cuando alguien ya decidió quién era yo antes de que siquiera abriera la boca». Una onda de silencioso acuerdo pasó por la galería. «Pero no me quedaré callada más», continuó. «He trabajado desde que tenía 14 años para ayudar a mi familia. He estudiado durante la noche. He tomado autobuses por toda la ciudad para ir a tutorías. Me he perdido eventos sociales. He sacrificado el sueño. Todo para construir un futuro que hoy casi se me escapa. No porque fracasé, sino porque alguien eligió verme como menos». Ahora su voz se hizo más fuerte, más aguda. «No soy menos, no soy el estereotipo de alguien, no soy una estadística». Sofía hizo una pausa, sus manos ya no temblaban. «Quiero que todos en esta sala y todos los que están mirando sepan que nuestras historias importan, nuestras voces importan, y si nos quedamos callados, damos poder a aquellos que abusan de él». Los teléfonos ahora estaban grabando. Las redes sociales ya se estaban encendiendo. Clips del discurso de Sofía estaban siendo publicados, compartidos, traducidos. Miró a los periodistas. «Escriban esto. No soy una víctima. Soy una estudiante, una hija, una luchadora. Y no voy a ir a ninguna parte». Los aplausos estallaron, esta vez más fuertes, más audaces. Incluso algunos de los empleados del tribunal aplaudieron. El juez Fuentes trató de mantener el control. «Esto es muy irregular». Pero su voz ya no tenía peso. Era delgada, quebradiza. Sofía lo miró directamente. «Puede que haya intentado silenciarme, pero hoy el mundo está escuchando». En todo el país, la gente estaba viendo la transmisión en vivo. Los activistas comenzaron a compartir su discurso. Los hashtags con su nombre comenzaron a ser tendencia. Educadores, estudiantes y padres se manifestaron en línea. Los grupos de derechos civiles comenzaron a emitir declaraciones públicas. Una universidad local publicó un mensaje apoyando el coraje de Sofía y condenando la discriminación en el Poder Judicial. Y dentro de la sala del tribunal el aire se sentía diferente ahora. El miedo se había ido. Sofía retrocedió. Su corazón latía con fuerza, no por ansiedad, sino por empoderamiento. Había encontrado su voz, y no estaba a punto de perderla de nuevo. En cuestión de horas, las palabras de Sofía habían cruzado las paredes de la sala del tribunal y se habían extendido a hogares, escuelas y oficinas en todo el país. Clips de su discurso inundaron las plataformas de redes sociales. Los principales medios de comunicación retomaron la historia, transmitiendo segmentos bajo titulares como «Adolescente confronta la injusticia en la sala del tribunal» y «Estudiante rompe el silencio sobre la discriminación judicial». Su nombre, Sofía Ramírez, ahora se compartía no solo como estudiante, sino como un símbolo. A la mañana siguiente, el edificio de la corte estaba rodeado de reporteros, micrófonos apuntando en todas las direcciones.
Los grupos de derechos civiles emitieron declaraciones conjuntas exigiendo una revisión completa de los casos del juez Fuentes. Hashtags como Justicia para Sofía y Desenmascarar al juez fueron tendencia durante más de 48 horas. Figuras públicas influyentes comenzaron a opinar. Una periodista reconocida tuiteó: "Si tuviéramos la mitad del valor de esta joven de 17 años, el mundo sería un lugar más justo". Una senadora de su distrito pidió una audiencia de supervisión judicial, pero quizás las reacciones más impactantes vinieron de los estudiantes. Se inundaron las redes de videos, jóvenes contando sus propias historias de injusticia, de ser silenciados, ignorados o perfilados. Algunos eran compañeros de clase de Sofía, otros venían de todo el país. Su valentía había desbloqueado algo mucho más grande, una voz colectiva. Sofía, abrumada por la atención, intentaba mantener los pies en la tierra. Su teléfono no dejaba de sonar. Equipos de noticias solicitaban entrevistas, organizaciones ofrecían apoyo, y en medio de todo, los momentos tranquilos entre ella y su padre se convirtieron en su ancla. Carlos no dejaba de recordarle: "Dijiste tu verdad, eso es más poderoso de lo que crees". Mientras tanto, la presión sobre el tribunal aumentaba. Las peticiones exigiendo la suspensión del juez Fuentes superaron las 300.000 firmas en solo 2 días. Activistas protestaron frente al juzgado. Presentadores de televisión cuestionaron cómo un hombre así había permanecido en el cargo durante tanto tiempo. El Comité de Ética Judicial, hasta entonces en silencio, anunció que abriría una investigación formal sobre la conducta del juez Fuentes, comenzando con el caso Ramírez. Ese mismo día, estudiantes de varias escuelas secundarias organizaron una huelga en solidaridad con Sofía. Ella no había pedido un movimiento, pero uno la había encontrado a ella. Incluso dentro del juzgado, las cosas comenzaron a cambiar. Miembros del personal que durante mucho tiempo habían temido represalias comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de hablar. Un empleado filtró anónimamente memorandos internos que sugerían que Fuentes había sido advertido años antes sobre su comportamiento, pero no se había hecho nada. El público ahora exigía respuestas, y el juez permaneció en silencio. Su oficina emitió un breve comunicado, calificando la reacción como una reacción emocional exagerada y negando cualquier delito. Pero nadie lo creyó. La marea había cambiado y era imparable. Esa tarde, Sofía recibió una llamada de una fundación que ofrecía becas académicas completas a estudiantes de bajos recursos. Habían visto su discurso. Conmovidos por su resiliencia, le extendieron una oferta de beca inmediata, independientemente de la decisión final del tribunal. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sostenía el teléfono. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». Carlos sonrió a su lado. «Te lo ganaste». Aún así, Sofía sabía que la lucha no había terminado. Justicia para ella significaba más que una beca. Significaba rendición de cuentas, cambio, protección para el próximo estudiante que pudiera enfrentar la misma humillación. Y a medida que la presión pública se intensificaba, comenzaron a formarse grietas en el muro que había protegido al juez Fuentes durante tanto tiempo. Un ajuste de cuentas estaba cerca. La investigación sobre el juez Ricardo Fuentes había comenzado oficialmente, y con cada hora que pasaba, se descubrían más piezas de un rompecabezas oculto durante mucho tiempo. Pero nadie esperaba lo que vendría después. El cuarto día después de la audiencia de Sofía, justo antes del mediodía, se emitió un comunicado de prensa de una fuente sorprendente: la jueza Mariana Velasco, una de las figuras más respetadas en el circuito judicial. Conocida por su integridad y discreción, rara vez comentaba sobre controversias, pero esta vez lo hizo. En una declaración televisada, la jueza Velasco habló directamente a la cámara. «He permanecido en silencio durante demasiado tiempo, pero la verdad ya no puede esperar». Reveló que ella personalmente
había presentado denuncias internas sobre el juez Fuentes en 2 ocasiones, una en 2019 y otra en 2022. Cada vez, sus advertencias habían sido ignoradas o redirigidas por altos funcionarios que, como ella dijo, temían la interrupción más de lo que valoraban la justicia. Estaba protegido por una cultura de silencio, dijo, pero eso se acaba ahora. La revelación sorprendió al país. Una compañera jueza no solo confirmando las acusaciones, sino admitiendo que el sistema lo había permitido. El Tribunal de la Opinión Pública estalló. Los presentadores de noticias se apresuraron a analizar las implicaciones. Los analistas debatieron qué otros nombres podrían surgir. El Poder Judicial se encontró bajo intenso escrutinio. Por primera vez, esto ya no se trataba de una estudiante o un juez, se trataba de un sistema roto que estaba siendo arrastrado a la luz. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Sofía, las llamadas se multiplicaron. Ofrecimientos de asociaciones legales, juntas de becas y organizaciones de justicia social llegaron en masa. Una universidad en otro estado le ofreció un programa académico totalmente financiado. Matrícula, alojamiento, libros, todo cubierto. Sofía se quedó sin palabras. Pero el momento más emotivo llegó cuando un paquete discreto llegó a su puerta. Dentro había una carta. Decía: «Yo fui uno de los estudiantes que el juez Fuentes humilló hace años. Nunca tuve la fuerza para hablar. Pero tú sí. Gracias a ti, finalmente estoy contando mi historia. Gracias». No estaba firmada. Sofía la apretó contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas. Al mismo tiempo, la Junta Interna del Tribunal emitió una declaración de emergencia, confirmando que el juez Fuentes estaba ahora bajo revisión disciplinaria completa y con efecto inmediato sería puesto en licencia temporal en espera de una mayor investigación. Ya no estaba detrás del estrado, pero eso no era todo. Correos electrónicos filtrados a los medios revelaron que el juez Fuentes también había intentado presionar a los empleados del tribunal para que destruyeran u ocultaran documentos relacionados con casos anteriores. Estas revelaciones añadieron posibles cargos criminales a lo que había comenzado como un caso disciplinario. Y entonces, otra figura inesperada se presentó. Un expasante legal que había trabajado con Fuentes hace años publicó una declaración a los medios detallando el ambiente tóxico de miedo e intimidación dentro de sus oficinas. Se nos dijo que priorizáramos la disciplina sobre la justicia, que tratáramos a los estudiantes como pasivos, no como personas, decía la declaración. Con cada nuevo testimonio, la imagen de Ricardo Fuentes se desmoronaba aún más. Y Sofía comenzó a recibir cartas de jóvenes de todo el país, algunos agradeciéndole, otros pidiendo consejo, algunos simplemente compartiendo su dolor, sabiendo que ella entendería. Era abrumador, pero también era hermoso. En medio del caos, se estaba convirtiendo en algo que nunca había esperado. Una voz para los que no tienen voz. No porque lo buscara, sino porque se lo ganó. Una fundación para la justicia educativa lanzó una nueva campaña en su nombre, la Iniciativa Sofía, destinada a proteger a los estudiantes que enfrentan discriminación en los sistemas académicos o judiciales. Carlos la miró con los ojos brillando de orgullo. «Cambiaste más que tu futuro, mija. Estás cambiando todo». Y tenía razón. Pero el juicio final aún estaba por venir, y la confrontación que lo sellaría todo se acercaba. Una semana después de que el juez Fuentes fuera puesto en licencia, se programó la audiencia disciplinaria oficial. El evento, aunque de naturaleza procesal, había adquirido importancia nacional. Docenas de reporteros llenaron la cámara. Las cámaras estaban posicionadas en todos los ángulos. El público estaba observando, no solo para presenciar cómo se hacía responsable a un hombre, sino para ver si el sistema realmente podía corregir sus errores. Fuentes entró en la sala con notablemente menos arrogancia que antes. Su traje, una vez un símbolo de control, ahora le colgaba pesadamente. La sonrisa confiada había desaparecido. Parecía un hombre acorralado por su propio historial. El panel de 5 jueces superiores
presidió la audiencia. En el centro de su investigación, una pila de quejas, testimonios, correos electrónicos filtrados y anomalías procesales que abarcaban más de una década. Y sentada en silencio en la galería, justo detrás de su padre, estaba Sofía. Su presencia fue deliberada. No estaba allí para regodearse o buscar venganza, estaba allí para presenciar la justicia. Los procedimientos comenzaron con el panel leyendo los hallazgos de la investigación preliminar. La evidencia fue condenatoria. Un patrón claro de fallos desproporcionados contra estudiantes minoritarios. Advertencias internas que habían sido ignoradas. Intentos de suprimir la documentación. Comentarios personales en la corte que violaron la ética judicial. Cuando el panel le pidió a Fuentes que respondiera, su voz era baja, su confianza fracturada. «Nunca tuve la intención de hacer daño», dijo. «Tal vez fui duro, pero creí que estaba haciendo cumplir la disciplina». Una pausa. «¿Niega los comentarios hechos durante la audiencia de Ramírez?», preguntó un panelista. Dudó. «Fueron sacados de contexto». Las manos de Sofía se apretaron en puños. El panel continuó cuestionando sus motivaciones, sus patrones, su desprecio por la justicia. Fuentes intentó redirigir, minimizar, desviar. Pero el peso de la verdad fue implacable. Cuando los testimonios fueron leídos en voz alta, incluido el del pasante anónimo, la madre afligida y la confesión de la jueza Velasco, la sala del tribunal sintió como si estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, el juez principal habló. A la luz de la abrumadora evidencia de mala conducta, violaciones éticas y abuso de poder, encontramos al juez Ricardo Fuentes no apto para servir en el estrado. Un silencio. Con efecto inmediato, se le despoja de su título y privilegios judiciales. Además, su conducta será remitida a la oficina del fiscal general para posibles cargos criminales. Las palabras golpearon como una campana que tañe. Se acabó. Sofía exhaló profundamente, no en triunfo, sino en paz. Mientras Fuentes era escoltado fuera de la sala del tribunal, las cámaras captaron su rostro, ya no enojado, solo vacío. Momentos después, un representante del tribunal se acercó a Sofía y Carlos con una disculpa oficial, transmitida en vivo. En nombre de esta institución, dijo el representante, lamentamos profundamente el daño causado. Les agradecemos su valentía. Carlos asintió en silencio. Sofía respondió con voz tranquila y clara. Asegúrense de que no vuelva a suceder. Así es como honran este momento. En las semanas siguientes, una ola de cambio comenzó a extenderse hacia afuera. Se aprobaron nuevas regulaciones que exigen capacitación obligatoria en ética para los jueces que manejan casos de jóvenes. Se formó un nuevo comité de supervisión para revisar los fallos pasados en busca de signos de discriminación. Y las salas de audiencias en todo el país tomaron nota. El caso de Sofía no fue solo un ajuste de cuentas, fue un punto de inflexión. Habían pasado meses desde la audiencia disciplinaria, pero el impacto de lo que Sofía había puesto en marcha seguía creciendo. Su nombre, una vez conocido solo por compañeros de clase y maestros, se había convertido en un símbolo de valentía, resistencia y cambio. Las escuelas comenzaron a incorporar su historia en seminarios de diversidad y ética. Los estudiantes de Derecho analizaron su caso en simulacros de juicios. Los paneles de reforma educativa la invitaron a hablar. Su voz, una vez temblorosa por el miedo, ahora estaba dando forma a políticas y mentes en todo el país. Pero Sofía nunca se vio a sí misma como una heroína. «Solo soy alguien que se negó a quedarse callada», le dijo a un reportero en una entrevista televisada. «Y si yo puedo hacerlo, también pueden otros». Había lanzado una campaña en línea con su fondo de becas llamada We Speak, enfocada en ayudar a los estudiantes a denunciar abusos y prejuicios en los sistemas escolares y judiciales. La plataforma se expandió rápidamente, ofreciendo recursos legales, tutoría estudiantil y capacitación para educadores sobre cómo reconocer la discriminación sistémica. Y no fue solo simbólico.
Solo en el primer mes, WeSpeak ayudó a revocar 2 suspensiones escolares injustas, ayudó a una familia a reabrir un caso cerrado y conectó a docenas de estudiantes con mentores que una vez estuvieron en sus zapatos. La agenda de Sofía se llenó de compromisos para hablar, proyectos comunitarios y foros en línea. Aún así, encontró tiempo para el trabajo escolar, su trabajo voluntario y momentos tranquilos con su padre. Carlos siguió siendo su mayor apoyo y su silencioso guardián. «Estás haciendo lo que siempre esperé», le dijo una noche. «No solo obtener una educación, sino dar a otros una razón para seguir adelante». Una tarde, mientras estaba sentada en un panel de discusión dirigido por jóvenes sobre la reforma de las políticas de justicia estudiantil, una niña más joven se le acercó tímidamente durante el descanso. «Mi consejera escolar solía hablarme con desprecio», dijo la niña. «Ella dijo que personas como yo no lo logran, pero luego vi tu video, imprimí tu cita y la pegué en mi cuaderno». Sofía parpadeó para contener las lágrimas. «Nunca olvides que tu voz importa», respondió, colocando suavemente una mano sobre el hombro de la niña, «porque un día alguien más necesitará escucharla también». Esa noche, mientras caminaba a casa bajo un cielo tranquilo, Sofía pensó en todo lo que había sucedido: la sala del tribunal, el miedo, el fuego, la lucha y ahora el movimiento. Nunca pidió fama, nunca persiguió la atención, simplemente dijo la verdad y la defendió cuando importaba, y de alguna manera esa verdad había extendido la luz a lugares que nunca imaginó. Su historia ahora era parte de algo mucho más grande. Una ola de activismo juvenil comenzó a tomar forma en las escuelas. Los consejos estudiantiles impulsaron políticas contra la discriminación. Los estudiantes de secundaria comenzaron a organizar ayuntamientos con jueces y directores locales. Una generación, inspirada por Sofía, estaba recuperando su poder. Y a través de todo, Sofía se mantuvo con los pies en la tierra, todavía estudiando, todavía aprendiendo, todavía escuchando, pero ahora con un legado desarrollándose detrás de ella. Un legado construido no sobre la ira, sino sobre la resiliencia, no sobre la venganza, sino sobre la redención, y sobre todo, sobre la creencia inquebrantable de que incluso una voz, si es lo suficientemente valiente, puede sacudir los muros de la injusticia y evocar algo mejor. La sala del tribunal era diferente esta vez, no solo en el tono, sino en el propósito. Esto no era un juicio. Era el capítulo final de un ajuste de cuentas, un discurso formal, celebrado públicamente, donde al juez Ricardo Fuentes se le daría una última oportunidad para hablar antes de que comenzaran los procedimientos legales en su contra. La sala estaba llena, no solo de abogados y prensa, sino de estudiantes, educadores, activistas y exvíctimas de su sala del tribunal. Y sentada cerca del frente, como siempre, estaba Sofía. No era la adolescente temblorosa de hace meses. Se sentó erguida, serena, con los ojos tranquilos. Su padre se sentó a su lado, silencioso, firme. Cuando Fuentes entró, la sala se quedó en silencio. Parecía más delgado, más viejo. La presión lo había desgastado. El poder que una vez ejerció con arrogancia ahora pesaba sobre él como cadenas. El investigador principal se dirigió a él. «Esta es su oportunidad, juez Fuentes, para hacer una declaración final antes de que procedan las medidas disciplinarias. ¿Desea hablar?». Se puso de pie. Al principio, miró a su alrededor, a las personas cuyas vidas había impactado, a Sofía, al mar de rostros silenciosos. «Yo nunca pensé que terminaría aquí», comenzó con voz baja. «Durante décadas creí que estaba defendiendo la ley, que la disciplina significaba fuerza, que la firmeza significaba justicia». Hizo una pausa. «Pero la verdad es, permití que mis puntos de vista personales nublaran mi juicio. Me convertí en lo que juré que nunca sería, parcial, injusto y cruel». Murmullos se extendieron por la sala. Fuentes continuó, vacilando. «A Sofía Ramírez le fallé. No solo como juez, sino como persona.
Le quité un momento que debería haber honrado su trabajo y lo convertí en humillación. Por eso, lo siento profundamente. Sofía no parpadeó. Recibió las palabras con tranquila fortaleza, pero no hizo ninguna señal de aprobación. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había hablado más fuerte que cualquier disculpa. Fuentes se volvió hacia el panel. Acepto las consecuencias de mis acciones. Ya no merezco la toga que vestí. El panel asintió, pero permaneció solemne. No hubo celebración aquí, solo gravedad. Entonces, el investigador principal se volvió hacia Sofía. Tienes el derecho a responder, si así lo deseas. Un momento de silencio pasó. Entonces Sofía se levantó. Avanzó no por ira, sino por responsabilidad. No vine aquí a ver caer a un hombre, comenzó. Vine a ver cambiar el sistema. Vine a asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Echó un vistazo breve a Fuentes. Acepto su disculpa, no por mí, sino por los demás, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Espero que encuentre una manera de hacer las paces con ellos también. La sala permaneció en silencio. Sofía continuó. Esto nunca se trató solo de mí, se trataba de la verdad. Y la verdad no se inclina ante los títulos, no teme las togas ni los martillos, se mantiene firme, incluso cuando una sola voz es todo lo que tiene. Con eso, regresó a su asiento. El panel se puso de pie. Por la presente, finalizamos la destitución de Ricardo Fuentes de todas las funciones judiciales. Ya está en marcha una revisión completa de sus fallos anteriores y se presentará un informe público sobre la reforma judicial a la Junta Nacional de Ética. El martillo golpeó, y con él se dictó la sentencia final, no solo a Fuentes, sino a un sistema que lo había protegido durante demasiado tiempo. Fuera del juzgado, multitudes esperaban. Cuando Sofía cruzó las puertas, se levantaron en aplausos, no ruidosos ni salvajes, sino unidos, respetuosos. La historia acababa de cambiar, y ella la había guiado hasta allí. Mientras la sala del tribunal se vaciaba y las cámaras parpadeaban afuera, la mayoría creía que la historia había llegado a su fin. Se hizo justicia, y la voz de Sofía había cambiado el sistema. Pero el destino había escrito un último giro. Más tarde esa noche, cuando Sofía y Carlos regresaban a casa, encontraron una carta esperándolos en la puerta. Sin matasellos, sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía cuidadosa y desconocida. Dentro había una sola página. Fui parte de la Junta Judicial que protegió a Fuentes. Lo lamento profundamente. Pero estoy listo para hacer lo correcto. Hay más nombres, más jueces, más casos ocultos. Si estás lista para luchar por los demás, te ayudaré. Los dedos de Sofía temblaron, pero esta vez no por miedo, por comprensión. Esto no se trataba solo de Fuentes, nunca lo había sido. Lo que descubrió fue solo la superficie de una corriente más profunda de corrupción y silencio, una que le había costado a innumerables jóvenes su futuro, y ahora alguien desde dentro estaba dispuesto a revelar el resto. Sofía miró a su padre. «Hay más», susurró. «Todavía hay más». Carlos, sin dudarlo, asintió. Entonces seguimos adelante. Y así comenzó una segunda ola. En una semana, un denunciante anónimo proporcionó pruebas documentadas de múltiples encubrimientos judiciales, jueces que alteraron registros, fiscales que ignoraron la mala conducta, estudiantes que fueron castigados sin evidencia. Los medios nacionales recogieron la filtración al instante. Lo que había comenzado con una voz ahora se había convertido en un movimiento con un impulso innegable. En respuesta, el gobierno federal lanzó una comisión para investigar la discriminación sistémica en los tribunales juveniles. Por primera vez, se invitó a los estudiantes a testificar ante un panel del Congreso, incluida Sofía. Se puso de pie de nuevo, esta vez frente a legisladores y cámaras que transmitieron su imagen por toda la nación. No necesitábamos la perfección, les dijo. Necesitábamos que alguien nos creyera, que nos viera, eso es todo. Y durante demasiado tiempo, nadie lo hizo.
Sus palabras calaron más hondo que cualquier informe. Se propuso legislación para establecer defensores de estudiantes en cada procedimiento judicial de las escuelas públicas. Se asignaron fondos para la capacitación en prejuicios en todo el sistema judicial. Los jueces bajo investigación fueron suspendidos. El caso de Sofía Ramírez se había convertido en un catalizador para la reforma nacional. Pero el reconocimiento no terminó ahí. Una alianza global de educación la invitó a hablar en una cumbre juvenil en Ginebra. Compartió escenario con estudiantes de zonas de guerra, campos de refugiados y comunidades marginadas de todo el mundo. Y cuando llegó su turno, no habló de sí misma. Habló de Daniela, la niña expulsada que había desaparecido de los registros, el niño que lloró en la corte, las víctimas anónimas cuyas historias nunca llegaron a los titulares. La justicia, dijo, no se mide por lo que sucede en los tribunales. Se mide por las vidas que elegimos defender, incluso cuando nadie más lo hace. La multitud se puso de pie y aplaudió. Después de la cumbre, Sofía y Carlos recibieron una medalla nacional al coraje civil. Sus nombres quedaron grabados en el registro de aquellos que se habían levantado por los vulnerables. Aún así, Sofía insistió en regresar a sus estudios. Aceptó una beca en una universidad prestigiosa, pero siguió comprometida con We Speak, ahora una plataforma nacional con capítulos en 24 estados. Continuó asesorando a estudiantes, compartiendo su historia y sentándose con familias que enfrentaban la injusticia. Y Carlos se mantuvo en silencio detrás de todo, un padre orgulloso. Un hombre que una vez entró en una sala del tribunal y se negó a sentarse. No solo habían enfrentado la injusticia, la habían desmantelado, pieza por pieza. Y en su lugar, construyeron una voz que ningún martillo podría silenciar. Sofía Ramírez nunca buscó la fama. Nunca imaginó que su voz resonaría a través de salas de audiencias, salas legislativas o escenarios globales. Solo quería ser escuchada, pero al elegir hablar cuando era más difícil, al levantarse cuando otros miraban hacia otro lado, transformó su dolor en propósito. Lo que comenzó como una lucha personal por la justicia, se convirtió en un movimiento nacional por la justicia. Obtuvo una beca universitaria completa, no por simpatía, sino porque el mundo reconoció su brillantez, su resistencia y su poder. Universidades de todo el país ahora estudian su caso como un ejemplo de integridad bajo fuego. Sus palabras se citan en libros de texto de derecho, sus acciones se discuten en cursos de ética. Pero más que nada, Sofía se convirtió en una luz para los demás. Los estudiantes que una vez creyeron que eran invisibles, ahora hablan con confianza. Los educadores que una vez dudaron ahora escuchan con más atención. Y las instituciones que una vez protegieron el poder están aprendiendo a proteger a las personas. Carlos, su padre, permanece a su lado, tranquilo, firme, orgulloso. Un hombre cuyo coraje reavivó la fuerza de su hija. En cuanto a Sofía, sigue avanzando, estudiando, aprendiendo, guiando y levantando a otros como una vez la levantaron a ella. Su legado no está solo en las políticas o los premios, está en cada vida cambiada por su negativa a permanecer en silencio. Porque la injusticia, sin importar cuán profundamente arraigada esté, se puede combatir con coraje, verdad y una creencia inquebrantable en lo que es correcto. Y a veces, solo se necesita una voz para iniciar una revolución. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora para obtener más narrativas impactantes que revelen la fuerza del espíritu humano. Comparte este video para que más personas puedan unirse a la lucha por la justicia, porque tu voz importa y nunca sabes a quién podría salvar.